Jacobo sí puede ir a Kids. Allá hay jueguitos. Bueno, Dios los bendiga. Espero que estén muy bien. Esta semana, pues, como país, ¿no? Hemos vivido una situación bien complicada. Algo que creo que a nadie ha tenido ajeno. Todos hemos sufrido de cierta manera con esta situación. Bien sea si se tiene familiares o conocidos allí. Indistintamente de eso, como compatriotas ha sido una semana complicada. Por ello, quiero orar primeramente por esas personas. Creo que es la mejor manera de ayudar. Charles Spurgeon decía, el mejor favor que puede hacer un hombre por otro hombre es orar. Pero más allá de eso, como FIFAM y como Iglesia Nueva Jerusalén, hicimos una alianza para poder enviar donaciones al Chocó. Esas donaciones van a partir esta semana, por lo cual si alguien tiene en su corazón de aportar con algún elemento que pueda ser de ayuda para esas personas, vamos a estar recibiéndolo aquí. Pueden ver que hay algunos, pero vamos a estar recogiendo, si es posible, en la casa de cada uno de ustedes para poder aportar nuestro granito de arena. Así que le pido por favor que me acompañen en esta oración por la prédica del día de hoy, pero también por esas personas, para que el Señor les dé paz en medio de la tormenta. Amén. Señor, en esta mañana, Padre, quiero darte gracias por primeramente un día más de vida. Señor, gracias porque tu gracia se ha manifestado en nosotros, Señor, por el simple hecho de poder despertar, Señor, y disfrutar de tus misericordias que se renuevan día a día, Señor. Padre, yo te quiero pedir especialmente el día de hoy, Señor, por que cada familia que ha sido afectada, Señor, que ha pasado por una situación de calamidad en esta semana, Señor, especialmente las personas del Chocó, de Cali, Señor, de Pereira, de Manizales, de Buenaventura. Padre, que seas tú, Señor, manifestándote en su vida, Señor, que les puedas dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que sobre todo te puedan conocer, porque, Padre, podemos edificar las casas que queramos, Señor, podemos trabajar toda la vida, Padre, pero si tú lo quieres, todo nos será quitado. Pero, Señor, tu gracia y tu salvación, Señor, nada nos lo arrebatará, Padre. Por eso te pido que, Señor, esas personas te puedan conocer y puedan, Señor, guardar la esperanza de que tú eres un Dios misericordioso y amoroso, Señor. Que puedan, Padre, puedas abrazarlos, Señor, en este momento de dificultad. Que puedas hacer ese milagro, Señor, en la vida de cada uno, de que tengan paz, que entiendan, Señor, que para los que te aman, todo, Señor, absolutamente todo, obra para bien. Te pido que como pueblo, Señor, tuyo escogido, podamos ayudar a esos santos que están en esos lugares, que podamos, Señor, ser generosos, que podamos brindar ese granito de arena, Señor, necesario para demostrar tu amor en esas obras concretas, Señor, como dice Santiago. Gracias, Padre, por cada persona que está el día de hoy, Señor. Permite que podamos escuchar tu palabra, Señor, y que tú nos des el entendimiento para poder escucharla, entenderla y aplicarla en nuestra vida, en nuestra familia, Señor, para que tú seas glorificado cada cosa que hacemos, Señor, pensamos, decimos. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la cruz, Jesús. En tu nombre oramos, amén y amén. Bueno, familia, esta semana, más bien estas últimas semanas, hemos venido caminando en la carta a los Efesios. Ya la semana pasada entramos justo a la mitad de la carta, ¿no? Y es interesante reconocer a Efesios como una de las dos cartas más importantes del Nuevo Testamento por su filosofía y por la influencia que tenía en la vida cristiana, junto con Romanos. Y algo interesante de esta carta es que tiene dos secciones. Para que usted y yo podamos entender la carta a los Efesios, es necesario que la podamos dividir en dos. La primera parte podemos decirlo como unos indicativos, y la segunda parte son imperativos. Los indicativos le dicen a usted lo que es cierto, acciones concretas, acciones que son ciertas. Y la segunda parte nos habla de las cosas que nosotros debemos hacer. Para hablarlo un poco más escuetamente, la primera parte de la carta a los Efesios nos recuerda quiénes somos usted y yo. No sé si cuando usted hace un panorama general del capítulo 1 al 3, Pablo nos recuerda quiénes somos en Cristo, por quién obtuvimos salvación, qué significa la gracia, cómo fuimos redimidos por su sangre, cómo fuimos adquiridos por el Señor. Todos esos son hechos concretos, reales, que suceden y que son ciertos. Ahora bien, la semana pasada entramos en la segunda parte de la carta, que nos indica qué vamos a hacer con eso.
está bien y es necesario reconocernos como hijos de Jesús, hijos del Señor, perdón, redimidos por Jesús. Pero Pablo nos dice, listo, ya son eso, ahora tienen que actuar como hijos del Señor. Porque vea, de nada sirve, hermano, si sabemos quiénes somos y no actuamos como tal. Y póngase en el contexto de una universidad. Un arquitecto se prepara y tiene su título de arquitecto y empieza a ejercer como arquitecto. Obviamente él no va a ejercer como médico ni como profesor, y usted dirá, eso es obvio. Pero usted y yo, como hijos del Señor, actuamos de manera que no es tan obvia, porque tenemos ese título asegurado. Pablo nos recordó, somos hijos de Dios. Actuamos como tal, ejercemos como hijos del Señor. En su vida diaria usted se puede reconocer como tal, porque de nada sirve si yo me identifico así, pero los demás no me reconocen como tal. Un médico se reconoce no porque anda todo el tiempo con el cartón enmarcado en la mano, mostrando a todo el mundo que es médico porque eso lo dice. No, un médico se identifica porque actúa como médico, porque sabe lo que un médico debería saber, porque realmente lo reconocen como tal. De la misma manera, hermano, usted y yo debemos ser reconocidos como hijos de Dios, no porque lo decimos, sino porque actuamos como tal. Vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia, que no practica la justicia, no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Es necesario que los demás nos reconozcan como hijos de Dios. Son acciones que se deben ver. Y Pablo, en la segunda parte de la carta, nos va a enseñar, nos va a dar como un manual de cómo hacerlo. Porque el Señor es tan misericordioso que nos dice, actúen como tal, pero yo les voy a enseñar cómo tienen que actuar. Y la semana pasada arrancamos con el versículo que nos enseñaba a vivir dignamente. ¿Recuerdan? Esas características que debemos tener: la humildad, la paciencia, la mansedumbre. Algo que es difícil para algunos, el soportarse a los otros en amor, es complicado, pero la carta así lo dice. El Señor dice, sopórtense en amor, sobre todo a los que son difíciles de soportar. No miren a sus maridos, por favor. Pero es necesario entender que es difícil, tan difícil que sin la obra del Espíritu Santo no vamos a soportar a nadie. Recuerde usted su vida pasada, antes de que usted naciera de nuevo, la paciencia que tenía con esas personas que desafiaban su paciencia. El pastor Leonardo dice, son mecha corta. Bueno, eso tiene que cambiar. Esas personas que todavía pueden desafiar su paciencia, puede que no cambien, pero usted sí. Bueno, eso se demuestra, eso se ve. Por eso, hermano, la carta que vamos a, o la parte de la carta que vamos a ver, nos muestra que el Señor va orando en cada uno de nosotros, conforme Él quiera. Pero con cada uno de nosotros el Señor tiene un propósito que se va a cumplir. Por eso le invito a que por favor vayamos a la carta a los Efesios, el capítulo 4, desde el versículo 7 en adelante. Y dice la palabra del Señor: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo a un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Versículo 9, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Versículo 11, y Él dio a algunos el ser apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Son versículos bastante poderosos en sí mismos por lo que representan. Pero antes de empezar verso a verso y de entrar al versículo 7, quiero contar una historia que recordaba yo cuando estaba preparando la enseñanza.
En el año 2005, una historia que retumbó bastante en Estados Unidos. Dos muchachos se encontraban en un hogar jugando videojuegos y un dealer, por así decirlo, un vendedor de drogas, entró al lugar y los confundió con otras dos personas que no tenían nada que ver, y de cierta manera hizo un ajuste de cuentas y asesinó a ambos. Una vez se dieron cuenta pues que tenían identificado al muchacho, claramente lo declararon culpable, pero en el juicio entró el hombre, el papá de uno de los muchachos asesinados, y él decía en una entrevista: cuando entré, yo vi a ese muchacho que mató a mi hijo, pero no sentí odio, no sentí rencor, no sentí rabia. Y yo me preguntaba, ¿por qué no siento lo que debería sentir? Por el contrario, siento como la necesidad de ayudar a ese man. Tengo la necesidad de preguntarle cómo está, de por qué lo hizo. Y algo que andaba en la entrevista, no entiendo, y es algo que me perturba. Y pasaron los meses hasta que él decidió escribir una carta. Y en la carta él decía lo siguiente: mientras el muchacho estaba en la cárcel de Florida, un guarda le entregó la carta. La carta decía: necesito pedirte algo. Como extraño mucho a mi hijo, si fuera posible me gustaría tratarte a ti como mi hijo. Después de eso, el hombre lo adoptó como hijo. Y yo decía, así funciona la gracia del Señor. Es una ilustración perfecta de cómo la gracia del Señor nos atrapó a usted y me atrapó a mí. Cristo, hermano, se reveló única y exclusivamente en su vida y en la mía por gracia, por nada más. Y creo que por eso es importante empezar con este pasaje recordando qué es la gracia, porque creo que podemos conceptualizarla mucho, podemos limitarla a una definición teológica, pero olvidamos cómo se experimenta esa gracia. Y sin la experiencia de la gracia, hermano, no podemos vivir conforme a esa gracia. Vea, la gracia es más allá de el hecho de reconocer que usted y yo somos salvos. Más bien usted lo puede reconocer como el hecho de que Dios le dio algo bueno, como cuando usted necesitaba algo malo, cuando usted merecía algo malo. En vez de castigarlo, Dios a usted y a mí nos premió. La gracia se manifestó en el pueblo de Israel cuando, ahorita decía Robin, estaba adorando a otro Dios. De igual manera, Dios protegió al pueblo de Israel en el desierto. La gracia se manifestó a Noé. ¿Recuerda la historia de Noé? Vaya a Génesis capítulo 6, versículo 5 y vea cómo estaba el mundo en los tiempos de Noé. El Señor vio que la maldad era mucha de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Ahora bien, nosotros podemos entender que Noé puede estar en esa lista. En ningún momento se explica que Noé no está haciendo parte de ahí. Noé claramente podía ser parte de ese mundo que todo el tiempo quería hacer el mal. Ahora bien, claramente en el versículo 9 Moisés nos dice lo siguiente. Génesis 6 versículo 9: estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo y perfecto en sus generaciones. Bueno, y podemos decir, bueno, él realmente era diferente del mundo. Pero ¿por qué era diferente? Vea lo que dice el versículo 8. Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. No era justo. Noé no era justo por sus méritos, porque actuaba diferente, porque pensaba diferente. No era justo única y exclusivamente por la gracia del Señor. Hermano, Dios siempre ha actuado con gracia a través de toda la historia de la humanidad. Usted se ponía a ver la Biblia y recuerdo en un discipulado con Nico y Laura, ellos decían, es que ha sido un constante círculo vicioso el ser humano la embarra y el Señor perdona, el ser humano la embarra y el Señor perdona. Es una gracia completamente inagotable y podemos entender la magnitud de la gracia solamente cuando entendemos quién es el Señor y quiénes somos nosotros. Samuel describe a Dios como santo. El Salmo dice que tiene palabras puras. Habacuc dice que tiene ojos limpios.
Pero por el contrario, veíamos en la vigilia, Isaías dice que nosotros somos sucios, somos podredumbre, hermano, y naturalmente embarrados, y el tapete está limpio y usted lo pisa. ¿Quién se contamina? El tapete que estaba limpio, ¿cierto? El tapete no va a limpiar los zapatos. Pero hermano, la gracia del Señor no funciona así. Porque a pesar de que Él sea santo y nosotros seamos completamente sucios, nosotros no lo contaminamos a Él, sino que Él nos limpia a nosotros. No hay razón lógica. Naturalmente usted dice, eso no funciona. Y no, es que naturalmente no funciona. Por eso la gracia es sobrenatural. Amor, acuérdese, extraño a Gaby, no mentiras. A pesar de, acuérdese cómo vivíamos antes. Acuérdese cómo vivíamos antes. Y dígame si el Señor no ha tenido gracia con usted y conmigo. Acuérdese de usted cómo vivía hace unos 5 años y cómo está hoy. Acuérdese de lo que hizo hace unos 10 años y cómo está hoy. Y dígame si el Señor no ha tenido gracia con usted y conmigo. Porque yo me pongo a pensar y hermano, yo merecería estar en cualquier lugar menos aquí. Y estoy completamente seguro de que usted también, porque usted y yo tenemos exactamente la misma esencia. Cambia la forma, pero el fondo es el mismo. Somos exactamente igual de pecadores. De hecho, el Proverbio 16, versículo 25 nos muestra ese camino en el cual usted y yo andábamos. Vea lo que dice Proverbio 16, versículo 25. Proverbio capítulo 16, versículo 25. Búsquelo usted en sus Biblias para que lo pueda ir leyendo también. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Usted podía estar feliz en su vida pasada. Usted podía estar tranquilo, podía tener más plata que ahora, podía tener más tranquilidad que ahora, podía sentir que todo lo podía hacer, se sentía más libre. Pero hermano, su camino y el mío estaba completamente marcado. Pero hermano, el Señor nos rescató de ese camino y nos tiene en un camino recto que nos conduce hacia Él. Y no podemos hablar del Señor que ha tenido solamente misericordia, porque sí, nos perdonó, pero más allá de perdonarnos, nos adoptó como sus hijos. Somos hijos del Rey Altísimo, Eterno, que a todo le pertenece por simplemente su gracia. Ve lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Por tanto, acerquémonos, hermano, confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia para la ayuda oportuna. Hermano, la gracia no solamente nos salva, sino que nos motiva y nos ayuda a caminar en este mundo. Esa gracia le permite a usted discernir, venga, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es una gracia completa e íntegra. Vea, estamos aquí, hermano, nos acercamos a Él. Él no tiene en cuenta nuestro pecado. Somos escuchados única y exclusivamente por esa gracia que salva y capacita. Ahora bien, capacita ¿para qué? Allí vamos a entrar al versículo número 8 de la carta a los Efesios. Vea lo que dice el versículo 8. Por tanto, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un número de cautivos y dio dones a los hombres. Aquí Pablo está citando un salmo de David cuando estaba hablando directamente con Dios de cierta manera. Y hay que hacer varias aclaraciones acá. Cuando se dice que Jesús ascendió directamente al cielo, eso tiene dos implicaciones fundamentales. El hecho de que Jesús hubiese ascendido marcó el triunfo sobre el pecado y la muerte. Es decir, el pecado y la muerte ya no nos va a afectar a usted y a mí en la medida en que el Señor nos va a juzgar. Pero asimismo esa ascensión dio una implicación fundamental para usted y para mí, es que el Señor nos dio dones. ¿Sabe usted lo que es un don? Experimenta lo que es un don. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo número 7. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7.
pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu Santo para bien común. Hermano, el don es, vamos a ponerlo en términos colombianos, es esa ñapa que el Señor le da junto con la fe. Cuando el Señor a usted le da esa fe para creer en Jesús, no solamente le da esa fe, sino que le da un don. A todos los hombres que Él escoge, hombres y mujeres, les otorga la fe para creer en Jesús, pero también nos da dones. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene al menos un don otorgado por el Señor. Vea, cuando el Señor pone la fe, pone un don para el servicio de su iglesia. No solamente el Señor le dice a usted, ahora es mi hijo, sino tiene que actuar como tal y ayudar a sus hermanos. Y es maravilloso porque ese don no tiene otro propósito. No es para fortuna, no es para que usted compre a las personas con respecto a su don. Es para única y exclusivamente el servicio de la iglesia. No es para que usted diga, yo creo que tengo el don de la administración, entonces voy a empezar a manejar las finanzas de la iglesia para ver cómo es que se mueve la plata, a ver si yo puedo tener algo de ahí. O no es para que usted diga, no, yo tengo el don del servicio, entonces me voy a poner a hacer arepas porque quiero venderlas y comprarme un celular. Así no, eso no funciona así. Eso no es un don. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 24 dice, nadie busque su propio beneficio sino el de su prójimo. Por lo tanto, el don debe ser exclusivamente para el servicio de los demás, para el bien común. ¿Y dónde más se va a manifestar ese bien común sino aquí en la iglesia? Ahora bien, Pablo hace una anotación fundamental que es necesaria tener en cuenta para empezar a ver cómo se evidencian esos dones, porque de nada nos sirve saber que todos tenemos dones si no los ponen en práctica, si no los ponemos en práctica y si no los identificamos. Eso de nada sirve. La palabra es clara cuando dice que nosotros debemos actuar conforme a esa fe que nos ha sido dada. Pero antes de eso, vea lo que dice el versículo 9 y 10. Es una anotación importante que Pablo hace, que es fundamental tener en cuenta. Antes de eso, Pablo dice, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de los cielos para poder llenarlo todo. Y ahora aquí hay que hacer una aclaración, porque mucha gente puede pensar en el versículo número 9, Joseph, porfa, que cuando Pablo habla de que Jesús descendió a las profundidades de la tierra, inmediatamente piensan ¿en qué? En que Él fue al infierno, ¿verdad? Pero ese no es el contexto en el cual Pablo lo está diciendo. Pablo está diciendo, Jesús descendió, ¿de dónde? Del cielo a la tierra para habitar entre nosotros y poner en práctica esos dones que eran suyos. Es maravilloso porque esos dones entendemos que provienen de Él, y Jesús nos dijo cómo debemos utilizarlos, cómo debemos administrarlos, cómo debemos darlos a los demás. Mateo dice, toda autoridad a mí me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, Jesús tenía esa autoridad para tener los dones y repartirlos conforme la medida que Él quisiera. Ahora bien, ¿cómo se ven esos dones? ¿Cómo podemos identificarlos? Vea lo que dice el versículo 11. Dice la palabra, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y usted verá el versículo y dice, yo como que no tengo don porque no soy ni lo uno ni lo otro. No soy ni apóstol, ni profeta, ni evangelista. Bueno, hay que entender a qué se refería Pablo. Y es que hay una malinterpretación de lo que es ser un apóstol y lo que es ser un profeta. Porque hay muchas personas que hoy en día creen que hay apóstoles y que hay profetas. Pero debemos estructurar esto como si fuera un edificio. La piedra angular, ¿quién es? Cristo. ¿Y cuál es el fundamento? Los apóstoles y los profetas. ¿Por qué son el fundamento? Porque ellos dieron inicio a la era de la iglesia. ¿Cuántas veces se pone el fundamento
en una obra de construcción, una sola vez. Ese fundamento ya está. Nosotros como cuerpo del Señor estamos edificando de ahí en adelante, pero apóstoles y profetas, ya lo que dice Efesios 2:20, lo hemos visto unos meses atrás, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular. Hermano, hoy en día no existen ni apóstoles ni profetas. Los profetas en el Antiguo Testamento tenían la responsabilidad de hablar en nombre de Dios, de revelar cosas que Dios no había revelado. ¿Hay algo que Dios no haya revelado hoy? Todo está revelado aquí. Ahora bien, para los apóstoles hoy en día es un poco más común escuchar que hay apóstoles en otras iglesias, pero cuando escuchemos eso es necesario que nosotros nos preguntemos: ¿a son de qué? ¿Quién los nombró? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué fundamento? Pedro, cuando estaban escogiendo ese discípulo que iba a reemplazar a Judas, dio unos requisitos fundamentales para quienes podían llegar a ser apóstoles. Vea lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 21 y 22. Hechos capítulo 1 versículos 21 y 22. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Habían dos requisitos fundamentales: que hubieran caminado con Jesús y que hayan sido testigos de la resurrección. Y el único que cumplió esos requisitos en ese momento fue Matías. Hermano, ¿hay algún hombre el día de hoy que cumpla esos requisitos? Claramente no. Ahora debemos preguntarnos por qué esas personas se autodenominan apóstoles. ¿Por qué las personas lo denominan apóstol? Hermano, no es sino por el orgullo y por la necesidad de llenar vacíos y de utilizar el evangelio para resaltar ellos. Y es necesario reconocerlos, porque hay muchos que no se autodenominan como apóstoles, pero actúan como si quieran o como quisieran que los vieran, que usan el evangelio para mostrarse. Hermano, hay que identificar a esas personas, porque con todo el amor del mundo es necesario corregirlos, porque la palabra nos dice: hermano, esos no son pastores, esos son falsos maestros. Y hoy en día estamos contaminados de eso. Hay muchas denominaciones que están cercanas a nosotros, en donde a mí el apóstol me dijo eso: venga apóstol, ven. Hermano, vea lo que dice Judas capítulo 1 versículo 16 de esas personas. Esos son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Simplemente hacen todo por ellos mismos. Así que sí, claramente había un don, había un oficio de profecía, había un oficio de apostolado, pero ya no hay. Por eso no podemos llegar aquí a decir: yo creo que tengo el don de la profecía. Anoche me soñé algo y yo creo que el Señor me está revelando algo. Amor, el Señor me reveló que usted me tiene que dar 50,000 pesos hoy para una hamburguesa, porque yo tengo el don. No, hermano, no confundamos eso, porque estamos usando la palabra de Dios para malinterpretarla. Ahora bien, hay otros dones y otros oficios que sí pueden acercarse un poco más a lo que estamos viviendo el día de hoy. Y Pablo dice: hay evangelistas. De hecho, a Timoteo le dijo: haga la labor de un evangelista. ¿Qué es evangelizar? Dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Es algo que usted y yo debemos hacer claramente, pero se identifica como una labor porque usted lo ha visto en las calles, diferentes personas que ejercen campañas de evangelización y se sienten como pez en el agua. Son felices poniéndole tarjeticas en los carros a la gente, hablándoles de Jesús, y está bien, pero no todos hacemos eso.
Está bien si usted no siente ese llamado, porque eso es un don. Ahora bien, también es un mandamiento el hacerlo. Jesús dice: hagan discípulos, evangelicen, pero el don se refiere a dedicarse explícitamente a eso. Por último, hay pastores y hay maestros. De eso sí podemos hablar actualmente. Pastores y maestros, sí, eso es un don. Y el pastor Leonardo explicaba la semana pasada o antepasada, responde a un llamado. Nadie se puede autoproclamar pastor y nadie puede decir: no, yo no quiero ser pastor, yo tengo las habilidades pero no quiero. Hermano, si usted, Dios lo tiene para eso, lo va a usar. Ahora bien, es importante aclarar, no todos los maestros son pastores. Romanos dice: los que tienen el don de la enseñanza enseñan, pero no está hablando de ser un pastor. Así que es bueno identificar esto. Ahora bien, esos son 4 oficios. Y usted dirá: bueno, ¿cómo entro yo aquí? ¿Cómo identifico mi don? Yo no soy ninguno de esos. Bueno, el Señor se lo va revelando a usted y a mí conforme va pasando el tiempo. Pero sí es necesario identificarlo, porque Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 14: no descuiden el don que Dios le dio. No lo descuiden. Es decir, si usted tiene identificado que es bueno para cantar, si usted tiene identificado, bueno, venga, usted tiene la obligación de desarrollar ese don, de capacitarse constantemente para la edificación de la iglesia. Esto, voy a saltarme un poquitico, lleva una madurez espiritual necesaria. Porque unos pueden decir: no, yo aquí en la iglesia estoy bien sentadito escuchando, asistiendo a cafetería, comiendo, escuchando el discipulado y yéndome. Pero hermano, el don no fue para quedarse usted sentado. El don que el Señor le dio a usted no fue para simplemente quedarse de brazos cruzados. Fue para ponerlo en práctica. Es necesario que usted lo practique. Ahora bien, tampoco es que empiece la autoridad para casar, entonces voy a cobrar matrimonios a diestra y siniestra. Mateo dice: de gracia les han dado, de gracia den. Pero aquí hay una colación muy importante que tenemos que hacer, porque hay unos dones más visibles que otros, ¿verdad? Hay unos que pueden tener el don de la enseñanza más evidente y otros un don de servicio. Entonces el que tiene el don de servicio hace el aseo todos los sábados. Ese barco iba a atender personas que estaban enfermas, y los canales de televisión se subían al barco y identificaban a todas las personas que estaban ayudando y estaban sirviendo a las personas que estaban enfermas. Y claramente lo primero que iban a ver es que pues a los médicos, a los enfermeros que estaban ayudando. Pero eso era en la cubierta superior. En la cubierta inferior habían 40 hombres que se dedicaban exclusivamente a sacar todos los residuos de ese barco. Hermanos, si esos hombres no sacaban los residuos todos los días, ese barco no funcionaba. Imagínense un cirujano haciendo una cirugía y cuando el barco está hediendo, claramente no lo iba a poder hacer. De la misma manera, hay personas en la cubierta superior cristiana, pero que también dependen de lo que otros hacen y no se ve. Es necesario pasar por ahí. Es necesario servir al Señor sin que usted y a mí los vean, porque ahí nos vamos a dar cuenta por qué lo hacemos. Ahí nos vamos a dar cuenta por qué asistimos a la iglesia. Ahí nos vamos a dar cuenta por qué queremos estar en alabanza, por qué queremos enseñar, por qué queremos estar en audiovisuales, por qué queremos servir. Si es para obtener reconocimiento o es realmente para glorificar al Señor. Es fundamental tener eso en cuenta. Ahora bien, viene la parte buena, viene la parte importante de cómo se desarrollan los dones. Vea lo que dice el versículo número 12, y quiero hacer énfasis acá. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo empieza a hablar acerca de esos 4 oficios de los pastores y maestros, y nos dice que ellos tienen una función principal en la iglesia, que es capacitar a los santos. Es una misión de todos los líderes que están aquí en esta iglesia
y en todas las iglesias. Y deben ser capacitados, porque eso claramente implica gastar energía. Es una obra. Imagínese usted un obrero en una obra, usted no lo ve sentado, usted no lo ve, bueno, de pronto algunos, pero lo que deberían hacer es trabajar al sol y al agua, porque es lo que deben hacer. Claramente en la iglesia es exactamente lo mismo. Si usted no lo ha sentido es porque todavía no se puede considerar como un cristiano maduro, porque su madurez lo debe llevar a vivir una vida activa en el evangelio. Esa capacitación, hermano, implica algo fundamental, y es que su líder, que debería tener un líder, usted y yo deberíamos tener un líder, tiene la necesidad y tiene la obligación de corregirlo a usted. Tiene la obligación de decirle: venga, usted está haciendo esto mal, venga, usted ahí por donde va, por donde sigue caminando, por ahí no es. Ahora bien, póngase y reflexione en el lugar en donde está. ¿Qué tan difícil es usted para capacitarse? Para que otro lo capacite. ¿Qué tan difícil es usted de pastorear? ¿Qué tan difícil es usted de escuchar un consejo? ¿Qué tan difícil o qué tan dispuesto está usted a recibir una crítica constructiva? ¿Qué tan dispuesto está usted para que lo lleven y le digan: venga papi, por ahí no es? ¿Usted se ha puesto a pensar en la actitud que tiene en su vida y si eso refleja que está dispuesto a someterse a una autoridad? ¿O por el contrario usted simplemente cree que tiene la razón y ya? Por el contrario, usted cada que le hablan, usted dice: bueno, sí, sí señor, pero pues yo sigo haciendo mi camino. Es necesario reconocer, hermanos, si estamos dispuestos a escuchar o no, porque puede que el liderazgo de la iglesia esté enfatizado y usted le diga: venga, esto se hace y esto no se hace. Pero hermanos, si usted no está dispuesto a escuchar, es complicado. Vea, y no por nada Isaías el Señor nos define como ovejas. Eso no es una descripción que simplemente es así porque sí. No, hermano, vea lo que dice Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Hermano, el Señor nos relaciona con ovejas por 3 razones principales. La primera es que las ovejas se distraen y se dispersan con facilidad. Si no están todas en el rebaño y todas no van por el mismo lado, alguna de esas pierde el camino y se va, porque hay distracciones. Yo creo que eso es muy al lugar en su vida y en la mía. Usted y yo podemos estar enfocados un día. Vea, esta semana, hermano, no me pierdo el culto de mitad de la semana, no me pierdo la reunión de jóvenes, la reunión de mujeres, la reunión de hombres, y el domingo estoy, vea, a las 8:30 aquí en el culto. Pero la otra semana me salió tanto trabajo que no volví. No, es que tuve un afán, no, es que necesito plata, entonces no, esta semana no puedo trabajar. ¿Por qué? Porque me distraje, porque es mi naturaleza, hermano. O sea, soy una oveja y ante la más mínima distracción yo pierdo el camino. ¿Cuántas veces le ha pasado eso a usted? ¿Cuántas veces le ha pasado el hecho de que usted, hermano, el lunes por la mañana arrancó pero motivado a hacer su devocional, pero a las 11 ya le pasó un cacharro que no, a las 3 otro cacharro, a las 6 otro cacharro, y ya por la noche no quiero orar ni que nada, yo estoy descansado, quiero dormir? Y su intimidad con el Señor la pierde. ¿Por qué? Porque se distrajo con cosas del mundo. Es muy fácil, hermano, es muy fácil hacerlo, porque claramente el mundo trae su afán, ¿no? No, pues ¿qué hago si es que necesito plata para la deuda de hoy? Sí, pues está bien que ore, pero ¿y qué? Es muy fácil distraernos, hermano. Ahora bien, cuando las ovejas se distraen y se van, crean una falsa independencia. Usted las ve y ellas van felices, ellas van seguras, sienten que nada les va a pasar y salen corriendo por ahí, y quién sabe para dónde van. Y así somos usted y yo, porque
cuando nos alejamos y nos cobijamos en las distracciones, hay un punto en donde nos empezamos a sentir cómodos. ¿Ve? Empecé a trabajar y me empezó a ir mejor. Empecé a trabajar, empecé a tener más dinero y le doy más regalos a mi mujer y vea, ella está ahí bien en mi casa. Estoy más con mis hijos. ¿No ve? O sea, todo está funcionando mejor. Entonces, el hecho de alejarme del rebaño fue como mejor para mí. Hermano, es muy fácil llegar a pensar eso, porque mi abuelita decía, el diablo es puerco. Y claramente usted le va a brindar esa seguridad de que el mejor lugar en donde usted puede estar es fuera de acá, es fuera del rebaño. Porque aquí en el rebaño usted tiene que someterse a la autoridad de mucha gente. Allá en el rebaño le van a decir, no, es que esto que usted está haciendo, hermano, está mal. Esto que usted está haciendo, déjelo de hacer. En cambio, usted sale de ahí, usted hace lo que quiera. Y a quién más no le gusta hacer todo como se les venga en gana. A quién no le gusta ser independiente y tomar las propias decisiones y que no le rindan cuentas a nadie. Eso es muy sabroso. Pero ¿sabe qué es el problema? ¿Sabe cuál es el problema cuando esa oveja está fuera del rebaño? Que está expuesta al peligro, está expuesta a lobos rapaces, a depredadores que en cualquier momento ¡fum!, se la tragan y hasta ahí llegó oveja. Y ese es el peligro cuando usted y yo nos alejamos del rebaño que es la iglesia, que son los creyentes. Porque estamos, hermanos, sin un fundamento. Estamos sin alguien que nos diga, venga, cuidado que vea lo que viene allí. No, usted está feliz. Y cuando menos lo piense, usted puede perder su familia. No, pero yo qué hice mal si estaba dándole dinero, hermano. El dinero no le va a sustentar su familia. No, pero mi hijo no me habla. Hermano, es que usted no compra a su hijo con dinero. Usted no va a aprender a ser esposo si no es en la iglesia, con la palabra del Señor. Usted no va a aprender a ser padre sino viendo cómo Jesús, como el Señor, como Dios es su Padre. Usted aprende de paternidad por el Señor, aprende de cómo ser un esposo por el Señor, aprende de cómo ser hijo por el Señor, aprende de cómo trabajar por el Señor, aprende de cómo hacer todas las cosas para el Señor aquí. Pero si usted no está acá, hermano, en cualquier momento el diablo viene y se lo devora. Es así. Ahora bien, hay algo que se supone que nos diferencia de las ovejas, y es que se supone que nosotros tenemos una capacidad de escuchar. Usted a una oveja no le va a decir, venga, no se vuelva a ir. Ella no le va a entender. Bueno, usted se parece a esa oveja, o más bien sí tiene esa capacidad de escuchar. Usted le dicen, venga, no siga haciendo eso. ¿Y usted cómo reacciona? Póngase a pensar cuántas veces tiene que decirle un líder, un pastor, que deje de hacer algo antes de que usted lo deje de hacer realmente. ¿Cuántas veces usted tiene que escuchar las mismas palabras todo el tiempo de su pastor o de su líder para que empiece a decir, venga, como que este man tiene razón? O por el contrario, usted dice, bueno, sí, es que me da hasta pena con ese señor que gaste tiempo conmigo. No, pues yo hago que lo escucho. No, sí, hágale, reunámonos, hablemos para escuchar lo mismo, pero pues igual ni caso le hago. Es usted como esa oveja que no entiende, que entiende como a los trancazos, que entiende solamente cuando se fractura una pata y ya después se sana y vuelve para allá. ¿Qué tipo de oveja es usted? ¿Qué tan fácil es que su pastor, su líder, lo lleve a usted? O hermano, más bien la pregunta puede ser, ¿hasta dónde puede llegar su necedad? Quiero que lea este proverbio, Proverbios 18, versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente. Si puedes ahí colocarlo, Joseph, por favor. Proverbio capítulo 18, versículo 2. A los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Hermano, se está alejando. Así está, sí, todo bien.
hermano, ya habíamos hablado de ese problema que tiene con su mujer, venga, cambie esto. Sí, no, yo voy a cambiar. Hermano, se dejó de congregar, ¿qué pasó? No, es que tengo 1000 cosas, tengo trabajo. Hermano, ya habíamos hablado de esto. No, sí, mi padre, es que es una lucha muy dura, es que usted tiene que estar ahí como para vivirlo y ver que no es fácil. Hermano, hay gente así, hay ovejas así. Y tristemente, esas ovejas pueden llegar a pensar que, claro, y pueden usar la Biblia para decir, no se cansen de hacer el bien. Entonces el deber del pastor, ¿qué es? No, pues es estar ahí conmigo siempre. El pastor tiene que estar ahí conmigo todo el tiempo, y si yo tengo un problema, pues tiene que ir a decirme que él está conmigo, tiene que ayudarme a buscar una solución, y ahí puede que encontremos la solución juntos. Pero si vuelvo a tener un problema, él puede volver a estar ahí, tiene que volver a estar ahí, y un círculo vicioso. Y de cierta manera sí, no debemos cansarnos de hacer el bien. Pero vea lo que dice el Proverbio 23, versículo 9. No hables a oídos del necio, porque despreciará la sabiduría de tus palabras. Hermano, hay un punto en donde, voy a decirlo escuetamente, su líder, su pastor, esa persona que lo está mentoreando, hermano, prefiere ya no botarle más corriente. Y no es porque no lo ame, y no es porque no quiera estar para usted, simplemente es porque usted es necio. Porque no va a hacer caso. Porque ¿cuántas veces tiene que hablar él de lo mismo para que usted haga caso? Ha hablado 1000 veces y usted sigue en la misma. Hermano, ¿qué tan necio es usted? ¿Qué tan necio es para atender un consejo de alguien que tiene la autoridad conferida por Dios para decirle a usted lo que está bien y lo que está mal? ¿A qué punto tiene que llegar su vida, su familia, sus hijos, su trabajo, su entorno, para que usted se cuenta, venga, este señor tenía razón? En otras palabras, ¿qué tan fondo, qué tan bajo usted puede llegar a caer para prestar atención a las palabras de una persona que realmente tiene esa sabiduría? ¿Cuántas veces usted, y póngase a pensar, cuántas veces usted ha ido con el mismo problema a donde su pastor, a donde su líder? ¿Cuántas veces han hablado de lo mismo? ¿Cuántas veces ha ido usted con la misma situación? ¿Cuántas veces el pastor ha tenido que escucharlo a usted? ¿Cuántas veces el líder suyo ha tenido que escuchar la misma situación? Cámbiale la forma. No, peleé con mi mujer. Entonces, una semana peleé por esto, otra semana peleé por lo otro, otra semana peleé por lo otro. Pero finalmente el problema sigue siendo el mismo. ¿Cuántas veces usted ha tenido que ir a esa consejería cada semana y la situación sigue igual? Porque, hermano, usted no escucha. Usted como joven, ¿cuántas veces ha ido a su líder a decirle, no, vea, me pasa esto, me distraigo por esto? Y su líder le dice, venga, hermano, es por esto. Venga, no se aleje, acérquese. Pilas con los amigos, pilas con la gente que se rodea. Y semana tras semana es lo mismo. Obviamente se puede sentir un afán de, venga, yo quiero ayudarlo, yo quiero estar ahí para usted. Mi papá decía algo, ayúdate que yo te ayudaré. No es bíblico, no es bíblico para nada, pero podemos usarlo como una ilustración. Venga, yo quiero ayudarlo, pero hermano, o sea, ayúdese. O sea, que se vea esa intención suya de querer cambiar. Porque claramente el pastor, el líder puede tener ese don de la consejería. Puede decirle, hermano, sí, usted tiene este problema y vea, es por esto y por esto, y usted tiene que hacer esto, porque entiendo yo que según la palabra esta es la solución a su problema. Pero qué tan receptivo es usted ante eso que ese pastor le está diciendo, ante ese líder. Porque le voy a decir algo, hermano. Usted puede decir, no, o sea, no sé, voy a escuchar la voz del Señor, voy a orar para ver si el Señor me revela algo. Hermano, si usted no escucha una voz audible, usted no va a escuchar la voz del Señor. Si usted no es capaz de discernir, de entender lo que un pastor físicamente le está diciendo a usted, no espere entender lo que el Señor le va a revelar a través de la oración.
Es necesario buscar, sí, esa sensibilidad a la voz del Señor, porque Dios nos habla no audiblemente, pero sí a través de situaciones, a través de personas. Pero hermanos, si no escuchamos a quien nos habla directamente, no vamos a escuchar a alguien que nos habla indirectamente. Así como cuando mi mamá me decía: preocúpese cuando yo no lo regañe. Preocúpese cuando su pastor y su líder deje de preguntarle cómo va esa situación. Preocúpese cuando el líder y el pastor le digan: venga, pues usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer, usted verá. Porque en ese momento, hermano, usted se puede identificar como un necio, como alguien que realmente no escucha, como alguien que desafió tanto a la paciencia de ese líder que finalmente el líder le dijo: usted básicamente es necio. ¿Cómo se identifica usted? ¿Con esa oveja que no escucha o con la oveja que escucha? Bueno, ahora más bien, ¿cómo se comporta usted? ¿Como esa oveja que escucha o como esa oveja que no escucha? En otras palabras, ¿cómo aprende usted? ¿Cuál es su forma de aprender? ¿Con palabras o a los trancazos? Es necesario reflexionar esto, hermano, porque a partir de ahí es que vamos a llegar a esa pleno conocimiento más bien del Hijo de Dios. Vea lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 13. Dice Pablo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, Pablo finaliza este pasaje animando a los líderes a influenciar a los cristianos, a ejercer influencia sobre todas aquellas personas que ellos consideran que pueden ser útiles para la obra del Señor. Pero hermano, la madurez espiritual es un conglomerado de cosas tan grandes que se va desarrollando con el pasar del tiempo. Usted no puede considerarse maduro espiritualmente cuando primeramente no escucha. Póngase a pensar cuando usted era un niño, por ejemplo. Cuando usted era un niño solamente escuchaba a su mamá cuando posiblemente lo gritaba. Y de pronto lo gritaba y usted se aguantaba el grito, pero ya después, mi mamá sí molesta. Pero una vez usted es un adulto, usted dice: venga, mi mamá me decía eso por algo. Venga, sí tenía razón. Ahí es cuando usted ya se considera maduro, porque aprende a escuchar. Bueno, de la misma manera esa madurez se va desarrollando en la medida que usted aprende a escuchar lo que debería hacer. Porque si usted, hermano, no aprende a cómo debería actuar en su vida, usted no va a aprender a actuar en la congregación. Si usted no hace caso, básicamente, con lo que lo beneficia a usted, usted no va a hacer caso para hacer lo que beneficia a otros. No espere a ser parte de una congregación de manera activa si ni siquiera para buscar su propio beneficio hace caso. Si ni siquiera los consejos que lo van a ayudar a salir adelante usted los toma en cuenta. Si las palabras que usted le dicen para su beneficio, para su edificación, para su progreso, para su crecimiento espiritual, si usted no tiene en cuenta eso, hermano, ¿usted cómo espera ser parte de una congregación? ¿Cómo espera edificarse en el cuerpo de Cristo? La Biblia dice claramente: no dejen de congregarse, pero el congregarse implica adaptarse a que ya no se trata de mí, se trata de los demás. Pero si en mi individualidad tampoco se trata de mí, hermano, ¿qué sentido tiene el hecho de que usted vaya a congregarse realmente? Porque usted no va a entender que no se trata de usted sino de Cristo. Mucho menos usted va a tolerar cómo se puede llegar a ejercer una disciplina en la iglesia si, hermano, usted no acepta un consejo tan normal, tan común. Hermano, es necesario que usted y yo
crezcamos y seamos cada vez más maduros. Es necesario esa madurez espiritual. Esa madurez espiritual le va a dar la convicción necesaria para que pase lo que pase, su fe no decaiga. Hermano, usted puede tener el problema más berraco, pero lo que diferencia a un niño de un hombre maduro es que en el problema el niño huye de la iglesia, huye del Señor y busca solucionar ese problema con sus propios medios. Hermano, el hombre maduro sabe que si corre a cualquier otro lugar que no sea el Señor, le va a ir peor. Así parezca que el problema se solucionó, así parezca que ya consiguió la plata para comer al día siguiente, así parezca que ya solucionó el problema con su mujer o con su esposo. Hermano, la madurez es la que nos permite discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Póngase a pensar, y no sé si usted ha visto esas campañas de concientización que ejercen diferentes organizaciones, en donde aparece un hombre con un dulce y busca niños que están en el parque, y entonces le muestran al niño ese dulce y le dicen: vea, tome, se lo regalo. Y el niño lo recibe y el hombre le dice: venga, yo allí tengo más. Y el niño: ¿sí, en serio? Sí, camine. Y el niño va. Hermano, de la misma manera actúan los que son inmaduros espiritualmente, porque no detectan el peligro, no detectan que ese dulce puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser la solución a un problema, puede ser algo que le esté cubriendo la necesidad temporal. Y usted dice: venga, pues me están dando un dulce, no, pues yo quiero ir a donde ese dulce, yo me lo como, a mí me gusta. Pero hermano, no discierne del problema y del peligro que hay más allá de ese dulce. Póngase a pensar, hermano, ¿cuál es su dulce hoy en día? Usted en el parque puede estar seguro. Piense usted como un niño. En el parque que está enrejado, usted está seguro. Su mamá lo está viendo y hay muchos niños a su alrededor. Pero hermano, ¿qué es ese? ¿Cuál es ese dulce en su vida que lo distrae? ¿Qué es esa cosa que usted le pone en el frente y usted dice: uy, venga? ¿Qué es eso que a usted le hace perder el foco? ¿Qué es eso que a usted no le permite crecer en la fe? Hermano, en cambio, cuando usted está entrenado, cuando usted es una persona madura, usted puede discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Ningún dulce usted lo va a distraer, porque es que usted ya no va a ver el dulce, usted va a ver el hombre que está detrás del dulce, y usted va a ver la camioneta que está detrás del dulce. Pero cuando usted es inmaduro, usted simplemente ve el dulce. Su foco es como cuando usted enfoca en una cámara. Cuando usted le pone el foco aquí, hermano, eso no va a ver más allá. Cuando me pongo el foco aquí en el celular, hermano, yo no voy a ver quién está allá detrás. ¿Por qué? Porque mi atención es únicamente focalizada en lo que me va a beneficiar. Hermano, debe reflexionar fundamentalmente qué es esa cosa que usted lo distrae. ¿Qué es lo que usted no lo deja caminar en la fe? ¿Cuál es esa distracción que usted al más mínimo problema prefiere alejarse? No, hermano, yo le voy a bajar de contar mis problemas a la gente porque no, yo soluciono. No, yo trabajo ahí, en la iglesia no me van a ayudar. En la iglesia no me van a dar plata. En la iglesia no van a salvar mi matrimonio. No, yo tengo que hacerlo solo. Hermano, ¿qué es eso que a usted no le permite realmente actuar como un hijo de Dios? ¿Qué es eso que a usted, en vez de como hijo, lo hace correr no a los brazos de su padre, sino a los brazos del mundo? Hermano, si usted no identifica eso, no va a crecer espiritualmente. Usted va a tener un estancamiento espiritual en donde pareciera que está bien, ¿no? El tipo se congrega todos los días, pues cada domingo el tipo asiste, ofrenda, bien, pero ¿y? Filipenses dice que el Señor nos va a perfeccionar
hasta la venida de Cristo. Y esa perfección implica un progreso, implica un crecimiento progresivo. Ahora, personifique ese crecimiento. ¿Dónde está usted hoy y dónde estaba usted hace un mes? ¿Dónde estaba usted hoy y dónde estaba usted hace un año? ¿Dónde estaba usted hoy y dónde estaba hace 8 días? Hermano, si usted se encuentra exactamente en el mismo lugar, haciendo lo mismo, actuando igual, diciendo lo mismo, hermano, hay que cambiar el chip, porque usted está en un estancamiento espiritual. ¿Y eso qué va a ocasionar? Que usted en algún momento se vaya, porque no está creciendo, no está haciendo nada. Hermano, la palabra nos dice que debemos todo el tiempo ejercer esos dones, servir cada vez más. Y puede que usted diga: no, es que yo ni siquiera soy miembro de la iglesia, pues ¿cómo voy a servir? Bueno, empiece por ahí. Pero ya soy miembro de la iglesia, ¿qué tengo que hacer para servir? Bueno, averigüe. Y esto no es simplemente para un activismo ministerial, aunque claramente la palabra dice: los obreros siempre van a ser pocos, siempre vamos a necesitar gente, pero no se trata para llenar espacios. En la medida en que usted sirva a la iglesia, usted va a entender cada vez más quién es usted, quién es el Señor y lo que significa ser hijo de Dios. Usted, cuando más crece en la iglesia, más va a tener ese fundamento que le va a permitir: hermanos, yo ya no me voy a distraer con cualquier dulce. Por el contrario, venga, aquí es donde realmente yo puedo actuar y puedo aprender a cómo actuar como un hijo de Dios. Vea lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 14. Pero alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados. ¿Para qué? Para discernir lo que está bien y lo que está mal. Hermano, un niño cuando va en la calle, él va a correr, y créame que él no va a mirar para un lado y para el otro antes de cruzar la avenida, porque él no discierne lo que está bien y lo que está mal. Él no discierne el peligro. ¿Quién sí lo hace? El papá, el adulto. Usted es capaz de discernir lo que está bien y lo que está mal en su vida. Ahora bien, para finalizar, vea lo que dice Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo número 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, quien maneja con precisión la palabra de verdad. La madurez espiritual no es cuanto más tiempo yo esté en la iglesia. La madurez no se obtiene en la medida en la que usted asista más. Porque, hermano, pueden haber personas que llevan 5, 10, 20, 30 años en un ministerio y siguen exactamente igual que cuando empezaron. No se les nota un cambio. Su vida es igual, su actividad ministerial es igual. Hermano, la madurez espiritual me lleva a mí a usar la palabra de verdad, la palabra que está aquí en la Biblia, lo que el Señor está diciendo, y esa palabra me lleva a mí a aplicarla en mi vida. Usted aplica la palabra del Señor en su vida. Usted puede saberse 1, 2, 3, 4, 5, 20, 10 versículos, los que sean. Pero, hermano, más allá de lo que usted se sepa, ¿cómo aplica esos versículos a su vida? ¿De qué le sirve el conocimiento que usted tiene de la palabra si en su vida eso no se ve? Hermano, ¿cómo está su crecimiento en el conocimiento del Señor? Usted cada día debe conocer más a Jesús. ¿Ahí viene para qué? Para parecerse cada vez más a Jesús. Pero si usted lee la palabra para saber cómo era Jesús, pero no para saber cómo actuaba Jesús, para que usted actúe igual, usted simplemente está leyendo un libro que puede ser interesante,
pero que no le está dando la importancia que debería. Porque esto, hermano, es la guía bajo la cual usted y yo debemos vivir. Acá está todo lo que usted y yo necesitamos. Está revelado. Pero solamente quienes saben cómo aplicarla: los adultos. ¿Usted alguna vez leyó El Principito? ¿Se acuerdan de ese libro? Créame que los niños tienen una percepción totalmente diferente de ese libro que los adultos. Porque el libro se puede ver animado y puede entretener a un niño, pero los adultos saben el trasfondo que tiene ese libro para la vida. De la misma manera, hermano, un niño puede leer la Biblia, pero solamente el adulto va a entenderla. Y más aún, va a saber cómo aplicarla en su vida. Hermano, para pasar de creyentes a discípulos maduros, es necesario primero reconocer en qué punto estamos hoy. ¿En qué punto está usted ahora? ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su relación con sus amigos? ¿Cómo está su relación con su pareja? ¿Cómo está su relación personal? ¿Qué hace y cómo está usted en la intimidad cuando está absolutamente solo? Hermano, piense en cada una de esas áreas de su vida. Eso le va a llevar a entender si realmente usted es un creyente o es un discípulo maduro. Porque si nos quedamos como creyentes, hermano, ahí nos vamos a quedar. Jesús adoptó a cada uno de los 12 discípulos y los perfeccionó. Ninguno se quedó como estaba. Ninguno. A pesar de sus inseguridades, a pesar de sus problemas, a pesar de sus características, todos crecieron en la fe. Y adivine qué somos usted y yo: discípulos. ¿Usted siente que ha crecido en la fe? ¿O por el contrario su fe ha ido menguando? Hermano, reflexione realmente y reflexionemos cómo está nuestra vida espiritual el día de hoy. Y si realmente nosotros somos dignos para que alguien más nos siga. Porque como discípulos, necesariamente a usted lo deben seguir. Pablo dijo: sean imitadores de mí, porque yo soy de Cristo. Usted es imitador de Cristo. Y preguntábamos ayer con los jóvenes: ¿usted es una persona a la cual le gustaría seguir? Haga esa ilustración. Póngase de frente usted mismo o mírese al espejo. ¿Usted quisiera seguir a esa persona? ¿Usted quisiera actuar como actúa esa persona? ¿Usted quisiera pensar como piensa esa persona? ¿Usted quisiera vivir como esa persona? ¿Usted quisiera tener la fe que tiene la persona que está frente al espejo? ¿O realmente no? Hermano, hay un espejo más claro que el que usted tiene en su casa, que es esta. A partir de ahí usted va a reconocer cómo está hoy en su fe y cómo debería buscar fortalecer esa fe, porque solamente así vamos a llegar al pleno conocimiento de Cristo y a la unidad de esa misma fe. Amén. Les pido que por favor se pongan de pie y oremos al Señor. Padre Santo, en esta mañana quiero darte gracias por tu palabra, Jesús. Gracias por tu ministerio, por lo que nos has revelado, Señor. Señor, esta mañana te pido, Padre, que abres a nuestra vida y nos pongas frente a ese espejo que es tu palabra, y podamos identificarnos de manera consciente y real a qué grupo pertenecemos, si a los creyentes o a los discípulos creyentes maduros, Señor. Padre, te pido que si estamos, Señor, en ese crecimiento espiritual,
Que sigas derramando tu gracia en medio de nosotros, Señor. Que sigas perfeccionándonos hasta la venida de Jesús. Que sigas haciendo tu obra en nuestra vida, Señor. Que nos sigas dando gozo para servir, Señor. Gozo para poder glorificar y adorarte, Señor. Pero si por el contrario, Padre, somos como esa oveja descarriada, somos como esa oveja que no escucha, somos como esa oveja necia, Señor, oro para que sea tu Espíritu Santo obrando en nosotros para que nos transformes, porque necesitamos de tu obra, Señor. Necesitamos ser discípulos maduros, Señor, y no lo vamos a obtener por nuestra propia cuenta, sino solamente por tu gracia, Señor. Señor, ya somos llamados, fuimos sellados por el Espíritu Santo, Señor. Padre, que ese crecimiento, que ese proceso de santificación siga creciendo, porque nuestra meta, Señor, nuestro objetivo es ser como Jesús, es ser como Cristo, es caminar como Cristo, es pensar como Cristo, es actuar como Cristo, es amar, perdonar como Jesús. Padre, llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de esa unidad, Señor, llénanos de esa fe. Gracias, Señor, te doy en esta mañana por la vida de cada una de las personas que está el día de hoy aquí, Señor. Gracias por tu cuerpo, Padre, gracias por cada persona que ejerce sus dones de manera diferente, Señor. Y te pido que sigas fortaleciéndote, Señor, en cada una de esas personas. Que quienes todavía no han identificado cómo servir, Señor, a tu iglesia, puedan discernir de cómo pueden hacerlo, porque solamente allí te van a glorificar, Señor. Porque en la medida en que le servimos a otros, te servimos a ti. Tu palabra dice: lo que le hagas a este pequeño, lo haces a mí. Por lo tanto, Señor, oro para que seas tú dándonos esa madurez y ese crecimiento. Gracias, Jesús, por la cruz, Señor. Gracias por la iglesia. Gracias por la enseñanza. Y en tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén.